La ciudad amanecía cubierta por una neblina espesa que se colaba por las calles, mientras en la última planta de un imponente rascacielos se desarrollaba un silencio inquietante. La oficina principal de Corporación Monteverde Internacional estaba más apagada que de costumbre. Tras el amplio escritorio de madera oscura, el sillón de cuero permanecía vacío. Su dueño, don Esteban Monteverde, no había asistido en toda la semana. En el hospital privado, Esteban luchaba contra una enfermedad que le consumía las fuerzas día tras día. Durante décadas había levantado la compañía desde cero, comenzando con un pequeño negocio de exportaciones hasta convertirlo en un emporio reconocido en varios continentes. Su visión y determinación habían sido las llaves de su éxito, así como su habilidad para rodearse de personas leales y competentes. Entre ellas, destacaba Julián Ortega, su mano derecha desde hacía 20 años, un hombre discreto, íntegro y de carácter firme. Los hijos de Esteban, Mauricio y Camila, visitaban al padre con frecuencia, aunque no siempre por motivos sentimentales. Desde que los médicos comunicaron que el tiempo de vida del magnate era limitado, ambos comenzaron a planear el futuro como si la empresa ya les perteneciera. En reuniones privadas, lejos de la mirada de su progenitor, discutían sobre cómo reorganizar la compañía y qué puestos eliminar para abrir espacio a personas afines a ellos. Papá ha confiado demasiado en algunos de sus dinosaurios, decía Mauricio con un tono que mezclaba desprecio y seguridad. Si queremos modernizar la empresa, debemos sacar a los viejos y traer gente que nos sea leal. Totalmente de acuerdo, respondía Camila, con esa sonrisa fría que mostraba más cálculo que alegría. Y el primero que debería irse es Julián. Está acostumbrado a las órdenes de papá, no a las nuestras. Ambos sabían que Esteban mantenía una fe inquebrantable en su gerente. Julián conocía cada rincón de la empresa, cada estrategia y cada contrato. Su palabra tenía peso entre los directivos y empleados, lo que incomodaba a los herederos, que veían en él un obstáculo para su control absoluto. En la sala del hospital, Esteban escuchaba a los médicos explicar su estado. Respiraba con dificultad y sus manos mostraban un temblor constante. La enfermedad avanzaba, y aunque su mente seguía lúcida, su cuerpo se debilitaba. A través de comentarios aislados de algunos empleados y de su propia observación, empezó a sospechar que sus hijos ya tomaban decisiones que afectaban a la empresa sin consultarle. Una tarde, Julián lo visitó. Vestía su habitual traje gris, impecable, y sostenía una carpeta con documentos urgentes. Don Esteban, siento molestarlo en este momento, pero hay despidos que no comprendo. Algunos de ellos son de gente clave en logística y finanzas, dijo con voz grave. Esto puede afectar contratos importantes. Esteban lo miró fijamente, con una mezcla de tristeza y decepción. No me sorprende, Julián. Supongo que mis hijos creen que el futuro ya les pertenece. No entienden lo que costó llegar hasta aquí, ni el valor de la lealtad. Julián no respondió. Sabía que esas palabras estaban cargadas de dolor. Permaneció de pie, esperando instrucciones, consciente de que Esteban evaluaba algo más que simples decisiones laborales. Esa noche, en soledad, el magnate recordó los primeros años de la empresa, cuando él mismo cargaba cajas y negociaba directamente con clientes. Recordó a su difunta esposa, quien siempre le advirtió que la ambición desmedida podía corromper incluso a la propia sangre. Miró por la ventana del hospital hacia las luces lejanas de la ciudad y comprendió que no podía dejar su legado en manos de quienes pensaban más en poder que en responsabilidad. El amanecer siguiente, pidió a su abogado que lo visitara de inmediato. No reveló sus intenciones ni a sus hijos ni a los empleados. La determinación en su voz era la de un hombre que, aunque enfermo, aún conservaba el mando de su destino. El abogado tomó nota, consciente de que aquel encuentro marcaría el rumbo de la compañía en los años venideros. En los pasillos del hospital, Mauricio y Camila caminaban con paso seguro, convencidos de que la herencia empresarial estaba asegurada para ellos. Ignoraban por completo que, a pocos metros, su padre ya había comenzado a escribir un capítulo diferente para el futuro de Corporación Monteverde Internacional. La ausencia prolongada de Esteban Monteverde se convirtió en el pretexto perfecto para que Mauricio y Camila intensificaran su intervención en la empresa.
Aunque el fundador aún respiraba, su fragilidad física les daba la excusa ideal para actuar con libertad. Las juntas directivas se tornaron frías, veloces, ejecutadas con un afán de control que dejaba a los veteranos confundidos y a los empleados en vilo. «Estamos limpiando la casa», afirmó Mauricio en una reunión con el Consejo Administrativo. «Necesitamos un nuevo aire. Personas jóvenes, conectadas con las tendencias globales. No podemos mantener a quienes viven del recuerdo de mi padre», añadió Camila, sentada a su lado, con una tablet en mano desde la cual había marcado los nombres de varios ejecutivos a despedir. Las primeras notificaciones de despido se entregaron sin preámbulos. Un viernes por la mañana, al menos 7 trabajadores históricos de la compañía recibieron sobres cerrados con instrucciones claras: desocupar sus oficinas antes del final del día. Entre ellos, se encontraban el jefe de logística, la encargada de relaciones internacionales y la directora de desarrollo social, quienes habían colaborado estrechamente con Esteban por más de 2 décadas. Los pasillos, antes llenos de actividad, comenzaron a inundarse de susurros y miradas esquivas. Algunos empleados bajaban la cabeza al cruzarse con los nuevos directores, temerosos de convertirse en los siguientes. Los más jóvenes fingían entusiasmo, adaptándose a las nuevas órdenes para no llamar la atención. Otros, con más años y memoria, se retiraban en silencio, empaquetando sus cosas entre fotografías familiares y reconocimientos acumulados. Julián Ortega observaba en silencio. No había recibido indicaciones directas, pero percibía la tensión general. Sabía que el momento llegaría también para él. Su figura, respetada por todos, se volvió incómoda para los hijos de Esteban, quienes no soportaban la influencia que aún ejercía en ciertas decisiones operativas. «A Julián no podemos echarlo de inmediato», le dijo Mauricio a su hermana, mientras revisaban estados financieros en la sala ejecutiva. «Causaría un escándalo. Pero vamos debilitando su área, quitándole poder, asignándole tareas irrelevantes». Camila asintió con un gesto calculado. «En unas semanas, nadie lo extrañará». La compañía empezó a cambiar su rostro. Las nuevas contrataciones se enfocaron en perfiles agresivos, más interesados en cumplir cuotas que en comprender los valores que habían sostenido la empresa. Se desactivaron programas comunitarios, se eliminaron becas de formación, y se suspendieron colaboraciones con organizaciones aliadas. Todo aquello que no generara ingresos inmediatos fue desechado sin contemplación. El personal más antiguo encontraba difícil adaptarse. Las decisiones se comunicaban sin diálogo. Las reuniones ya no buscaban consenso, sino obediencia. Las oficinas, rediseñadas con tonos metálicos y mobiliario minimalista, dejaron atrás cualquier rastro del estilo cálido que Esteban había cultivado. Una tarde, Julián fue convocado por Mauricio. La conversación fue breve, casi protocolaria. «Queremos que te tomes un descanso», dijo el joven con tono amable, pero distante. «Sabemos que llevas años sin vacaciones y creemos que te vendría bien desconectarte un poco». Julián comprendió el mensaje detrás de esas palabras. No se trataba de un gesto de gratitud, sino de una estrategia para apartarlo. Aún así, aceptó con dignidad. «Gracias por la consideración. Me tomaré unos días», respondió sin dejar entrever su incomodidad. Al salir de la oficina, notó que varios empleados lo observaban desde sus escritorios. Algunos bajaron la mirada, otros lo siguieron con ojos llenos de incertidumbre. No pronunció palabra. Caminó por el pasillo principal, ese que tantas veces recorrió junto a Esteban, y se detuvo frente al mural que conmemoraba los primeros años de la compañía. Allí estaban las fotografías en blanco y negro del fundador descargando cajas, firmando acuerdos y recibiendo premios por su ética empresarial. Julián acarició con la punta de los dedos una imagen donde aparecía junto a Esteban, ambos sonriendo con el primer contrato internacional en la mano. Fue entonces cuando tomó una decisión: regresaría. No para recuperar su cargo, sino para proteger lo que aún quedaba de esa visión original. Al llegar a casa, recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Esteban. La voz al otro lado de la línea fue directa. «Don Esteban desea verlo mañana».
¿Quiere conversar sobre asuntos delicados? Julián no preguntó detalles. Sabía que ese encuentro marcaría un punto de inflexión. Mientras tanto, en las alturas del edificio corporativo, Mauricio y Camila brindaban con copas de vino blanco, convencidos de haber domado el imperio de su padre. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si el clima presintiera que algo decisivo estaba por ocurrir. Julián Ortega llegó al hospital con puntualidad. Vestía sobrio, como siempre, y su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Había dormido poco, con la mente ocupada en los recientes cambios y en lo que esa reunión con Esteban podría significar. Un asistente lo condujo hasta la habitación del magnate. Esteban, recostado y más delgado que semanas atrás, lo recibió con una mirada serena. Su voz, aunque débil, conservaba esa autoridad que siempre lo había distinguido. Gracias por venir, Julián. No quiero perder más tiempo. Julián se sentó en una silla junto a la cama. Esperó en silencio, respetando el ritmo de quien tenía mucho por decir. He sido testigo del caos que mis hijos han comenzado a desatar, dijo Esteban, respirando con dificultad. Creí que sabrían cuidar lo que construimos con esfuerzo, pero no entienden la esencia de esta empresa. El empresario cerró los ojos por unos segundos, como si organizara sus ideas. Luego continuó, con mayor firmeza. Tú has estado conmigo desde el principio. Fuiste más que un empleado. Eres un pilar. Y por eso, te he llamado. Cambié mi testamento. Julián frunció el ceño, sorprendido. Don Esteban, no entiendo. Si entiendes, interrumpió el magnate. Les dejé acciones a mis hijos, no lo niego. Tendrán su parte, no puedo negarles su sangre. Pero la dirección de la empresa, la responsabilidad del legado, es tuya. Julián quedó en silencio. Aquellas palabras lo golpearon como un trueno. Nunca lo había imaginado, ni siquiera lo había deseado. Su intención había sido servir, no comandar. Se vendrán días difíciles, continuó Esteban. Ellos no aceptarán esta decisión con calma. Harán todo lo posible por sacarte. Te difamarán, te humillarán si es necesario. Pero debes resistir. El gerente asintió lentamente, aún sin encontrar palabras. Te he dejado todo por escrito, añadió el magnate. El abogado sabe qué hacer cuando llegue el momento. Confío en que harás lo correcto, incluso cuando las cosas se pongan oscuras. Esta empresa no necesita más ambición, necesita memoria y responsabilidad. Julián tomó la mano de Esteban con respeto. En ese gesto silencioso quedó sellada una promesa que trascendía contratos y documentos. Al salir del hospital, el hombre de confianza caminó por la ciudad como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Las luces, el ruido, la gente apresurada, todo parecía alejarse mientras su mente se sumergía en un mar de preocupaciones. Durante las semanas siguientes, fingió seguir con sus vacaciones. Mantuvo distancia, observó desde lejos los movimientos de Mauricio y Camila, quienes celebraban sus nuevos proyectos como si la empresa ya estuviera en sus manos. Uno de sus primeros actos tras recibir aquella encomienda fue contactar discretamente a algunos de los empleados despedidos. Muchos estaban devastados, no por haber perdido un salario, sino por el modo en que fueron desechados sin reconocimiento ni despedida. Vamos a necesitarte de nuevo, les dijo Julián, sin dar más detalles. Prepárate. En paralelo, reorganizó su archivo personal. Durante años había guardado copias de decisiones clave, estrategias, planes de contingencia. Lo hizo no por desconfianza, sino por convicción. Sabía que una estructura sólida requería memoria institucional, y esa memoria no podía dejarse al olvido. También retomó contacto con viejos aliados de Esteban, empresarios, socios, directores de fundaciones. Con cada llamada, iba tejiendo nuevamente la red que Mauricio y Camila intentaban desmantelar. Los hijos de Esteban no están listos para esto, le dijo uno de ellos durante una conversación en privado. Nos preocupa el rumbo de todo esto. Julián asentía con calma,
sin mostrar su verdadera posición. Solo cuando llegara el momento oportuno revelaría lo que ya estaba decidido. En su departamento, las noches se volvieron largas. Miraba las luces de los edificios vecinos y pensaba en lo irónico del destino. Aquello que nunca ambicionó ahora se convertía en su carga. No por ego, ni por deseo de poder, sino por respeto a un hombre que lo consideró familia sin compartir su sangre. Esteban, mientras tanto, se debilitaba. Su voz, cada día más tenue, todavía pronunciaba frases con precisión. En uno de sus últimos escritos personales, dejó una línea para Julián: quien honra el pasado, sabrá sostener el futuro. Los días transcurrían con una lentitud cruel en la habitación 417 del hospital privado. La respiración de Esteban Monteverde se volvía cada vez más débil, aunque su mente conservaba esa lucidez que siempre lo caracterizó. Cada mañana, abría los ojos con esfuerzo y preguntaba si Julián había llamado. No deseaba visitas innecesarias, ni médicos innecesarios, ni palabras de consuelo. Solo pedía saber si todo estaba en marcha. El abogado de la familia, don Ignacio Llerena, llegó una mañana cargando una carpeta de cuero negro. Llevaba décadas trabajando con Esteban, y aunque no compartía todos sus métodos, respetaba profundamente su carácter. Fue recibido por la enfermera de turno. Tras una breve espera, ingresó en la habitación sin anunciarse. «Lo estabas esperando», dijo Esteban con una sonrisa cansada. Don Ignacio asintió en silencio y se acercó al sillón junto a la cama. Sacó los documentos y una pluma estilográfica de trazo firme. «Aquí está todo», murmuró. «Revisé cada cláusula. No hay vacíos. La dirección ejecutiva pasará directamente a Julián Ortega. Tus hijos conservarán sus acciones, pero no tendrán poder decisorio ni administrativo». Esteban cerró los ojos unos segundos y luego los abrió con renovada fuerza. «Quiero que quede claro, Julián no es un reemplazo, es la continuidad. Él representa los valores que forjaron esta empresa. No lo elegí por afecto, sino por visión. Mis hijos no están preparados». Don Ignacio comprendió que aquellas palabras no eran una crítica, sino una constancia. El magnate no hablaba con rencor, sino con una sinceridad dolorosa. Entendía que la sangre no garantizaba compromiso. El compromiso se construía con actos. Esteban tomó la pluma y firmó con lentitud, cuidando que su letra se mantuviera firme. Luego pidió una copia en sobrecerrado para entregar personalmente a Julián. Su rostro reflejaba alivio. A pesar del desgaste, había conseguido asegurar lo que más le importaba, el futuro de la empresa. Días después, Julián fue citado en una pequeña oficina legal, lejos del bullicio de la torre corporativa. Allí recibió el documento sellado. Don Ignacio lo miró con seriedad. «Esto te convertirá en enemigo de muchos», advirtió. «Pero también en el guardián de algo más grande que tú mismo». Julián no replicó. Sabía que aquel testamento era una bomba dormida. Su explosión llegaría con la muerte del patriarca. Mientras tanto, en las oficinas principales, Mauricio y Camila continuaban reestructurando a su gusto. Nuevas campañas publicitarias, acuerdos con marcas extranjeras de dudosa ética, fusiones que prometían crecimiento inmediato a costa de la estabilidad interna. «Papá no aprobaría esto», se atrevió a comentar un joven analista durante una junta. «Papá ya no está», respondió Mauricio sin levantar la vista de su laptop. Camila lo secundó con una risa breve, casi sarcástica. Y si lo estuviera, entendería que el mundo ha cambiado. La noticia de que Esteban había pedido no recibir más visitas fue malinterpretada por sus hijos como una señal de debilidad definitiva. Asumieron que la empresa ya estaba en sus manos. En su arrogancia, no contemplaban que su padre aún pudiera alterar el destino. Durante esas semanas, Julián trabajaba discretamente. Se reunía con proveedores clave, reforzaba alianzas en el extranjero y mantenía una comunicación constante con el equipo legal. No lo hacía desde la oficina, sino desde un espacio que él mismo habilitó en su casa. Evitaba confrontaciones innecesarias, esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, recibió una llamada del hospital. El tono de la enfermera no dejaba lugar a malentendidos. Esteban había entrado en una etapa terminal.
Los médicos estimaban que no pasaría de esa semana. Julián acudió al hospital en silencio. Encontró al magnate dormido, con respiración entrecortada. Se sentó a su lado, como tantas veces antes, y permaneció allí por horas. Al amanecer, Esteban abrió los ojos con dificultad. Murmuró apenas audible: «Cuídalos, aunque no lo merezcan. La empresa es más que una herencia». Después de esa frase, su respiración se tornó irregular. Unas horas más tarde, dejó de latir su corazón. El país entero amaneció con la noticia. «Fallece Esteban Monteverde, el titán de la industria», titulaban los medios. Los empleados lloraron. Algunos accionistas comenzaron a mover piezas. Y Mauricio y Camila, vestidos de luto, posaban para los fotógrafos con rostros graves, convencidos de que su tiempo había llegado. Lo que ignoraban era que la última voluntad de su padre aguardaba bajo llave, en manos de quien jamás había pedido nada, pero ahora tenía todo. El funeral de Esteban Monteverde se celebró en el salón principal de la sede corporativa, como él mismo había dispuesto años atrás. Fue un evento sobrio, elegante y cargado de simbolismo. Rostros conocidos de la industria, líderes de opinión, empleados antiguos y nuevos, todos acudieron a despedir al hombre que marcó un antes y un después en el mundo empresarial. Mauricio y Camila recibieron a los asistentes con miradas contenidas y palabras ensayadas. Vestían de negro impecable, conscientes del papel que ahora asumían ante la opinión pública. Muchos medios los fotografiaron, mientras ellos posaban como los legítimos sucesores del imperio. «Hoy termina una era», dijo Mauricio al micrófono, «pero comienza otra con la misma fuerza. Mi hermana y yo honraremos el legado de nuestro padre llevando esta empresa a lo más alto». Los aplausos fueron tibios, más por respeto al difunto que por convicción en las palabras del hijo. En una esquina, sin buscar protagonismo, Julián Ortega observaba. Su rostro no reflejaba satisfacción ni tristeza. Solo una serena claridad ante lo que pronto habría de revelarse. Al día siguiente, en una reunión privada con el consejo directivo y los abogados de la familia, se abrió el testamento. Camila llegó con una sonrisa confiada. Mauricio saludaba como si estuviera a punto de firmar su coronación. El documento fue leído por don Ignacio Llerena con voz firme, sin rodeos. A medida que avanzaba, las sonrisas se desdibujaban. El momento clave llegó cuando se anunció que la Dirección General de Corporación Monteverde Internacional pasaría directamente a Julián Ortega, por voluntad expresa y última de Esteban Monteverde. Mauricio se levantó abruptamente. «Esto es absurdo. Tiene que haber un error». Camila lo miró incrédula, buscando alguna cláusula oculta, una nota al pie que les devolviera el control. «Mi padre jamás nos haría esto», susurró, como si aún no lo creyera. Don Ignacio se mantuvo impasible. «La firma es auténtica. El testamento fue certificado legalmente y está en regla». Su padre lo dejó todo muy claro. Julián no dijo una palabra. Permaneció sentado, con las manos entrelazadas y la mirada baja. No había gozo en sus ojos, solo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Los días siguientes fueron turbulentos. Mauricio y Camila convocaron abogados, amenazaron con impugnaciones, intentaron desacreditar a Julián ante la prensa y el consejo. Pero los documentos eran irrefutables. La junta directiva respaldó la decisión del fundador, aunque algunos lo hicieron por lealtad a Esteban más que por confianza en Julián. Ante esa tormenta, Julián decidió actuar con firmeza. Retomó su puesto en la empresa, reinstaló a varios empleados despedidos injustamente y comenzó una auditoría interna. No por venganza, sino por reconstrucción. «Este lugar no se levanta con poder, sino con principios», declaró en su primer discurso como director general. Honrar a Esteban Monteverde significa proteger lo que él defendió con su vida. La prensa se dividió. Algunos lo llamaban el guardián inesperado. Otros lo consideraban un obstáculo en el camino de los herederos naturales. A Julián no le importaban los titulares. Su atención estaba en los trabajadores, en los proveedores fieles, en los proyectos que merecían continuidad.
Con el paso de los meses, la empresa recuperó estabilidad. Clientes perdidos volvieron, y los contratos que habían peligrado fueron renegociados con transparencia. Las fundaciones que habían sido canceladas reanudaron sus actividades. El rostro de Corporación Monteverde Internacional volvía a reflejar humanidad. Mauricio se mudó al extranjero, abrumado por la derrota y por la presión mediática. Camila se mantuvo cerca, pero evitaba cualquier contacto con la empresa. Ambos conservaron sus acciones, aunque con voz limitada. No lograron revertir la decisión de su padre. Una tarde, Julián se detuvo frente al mural que mostraba a Esteban descargando cajas en los inicios de la compañía. Permaneció allí en silencio largo rato, con los brazos cruzados, sin moverse. «Lo hiciste bien», dijo una voz suave a su lado. Era la secretaria más antigua de la empresa, una mujer que había visto pasar generaciones. Esteban estaría orgulloso. Julián no respondió. Solo asintió. En su interior, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Pero también entendía que a veces, la herencia no se mide en sangre, sino en valores.